El récord del sermón más largo del mundo lo tiene el pastor Zach Zehnder. Predicó de forma continua durante 53 horas y 18 minutos, usando 600 diapositivas para abarcar toda la Biblia. 53 horas, más de 2 días seguidos hablando. Y lo más curioso no es la resistencia física, es que probablemente ese pastor en algún momento dejó de predicar y empezó a pensar en voz alta, a circular y a repetirse. Porque eso es lo que pasa cuando alguien habla por mucho tiempo sobre algo que le apasiona y le gusta mucho. Y eso, ese lugar donde el pensamiento deja de avanzar y empieza a girar, es lo que llamamos como rumiación. Cómo nuestra mente prefiere dar vueltas sobre un tema y quedarse así por horas y por horas. Hoy la pregunta que tenemos más bien es, ¿y cómo salgo de eso? ¿Cómo salgo de esa rumiación? ¿Cómo hago algo distinto? ¿Hay una opción diferente? Si quieres saber un poco más sobre la rumiación, hay un video en este canal que lo explica. Así que hoy vamos a hablar de cómo construir una reflexión real. No el tipo de reflexión que se queda con un círculo y nos deja con una angustia y una insatisfacción, sino aquella que nos lleva a una claridad en nuestra cabeza para tomar ciertas decisiones que permitan acercarnos a lo que deseamos o a lo que queremos. Y antes de hablar en cómo reflexionar, hay que poner sobre la mesa el por qué la reflexión y la rumiación son tan parecidas aparentemente, pero realmente no tienen mucho que ver. Si hay algo que comparten estos dos procesos es el pensar sobre alguna situación o diversas situaciones. Las dos pueden durar horas, las dos pueden ocurrir en silencio o pueden darse mientras nos estamos desahogando con alguien. Susan Nolen-Joaquema, psicóloga de Yale, dedicó décadas a estudiar la rumiación y la describió como pensar de forma repetitiva y pasiva en las causas o en las consecuencias de los problemas, sin moverse hacia la acción. Y la clave está en esa palabra, en la pasividad. La rumiación no toma decisiones. No hay información nueva, es la misma vuelta, con los mismos ingredientes una y otra vez. Podemos hablar de una imagen que me gusta mucho y es sobre estas sillas mecedoras. Nos sentamos ahí, parece que nos estamos moviendo, que estamos yendo a algún lugar, pero realmente seguimos estancados en el mismo sitio. En cambio, la reflexión tiene algo distinto, un punto de llegada, una claridad sobre ahora qué vas a hacer, qué rumbo vas a tomar, cuál es la dirección que quieres tomar. Cuando reflexionamos productivamente, nuestra corteza prefrontal se activa junto con esa red neuronal que tenemos por defecto, porque hay alguien al volante, porque tenemos el raciocinio comandando las cosas. El pensamiento tiene una estructura y dirección. Rumiar es como tener el acelerador al fondo y nadie al volante. Es cuando hay algo en lo inconsciente que no ha sido organizado y que está pulsando por salir justamente para darle una organización. Mientras que reflexionar es un proceso más consciente sobre aquello que estamos viviendo, sobre alguna situación. Digamos que es usar eso que está en lo inconsciente, eso que está pulsando, con una dirección y un sentido. Y ahora voy a contarte algo que me pasó a mí, en lo personal. He tenido momentos en la vida, como casi todos, donde he llegado a pensar mucho sobre alguna situación difícil que me está ocurriendo, donde me he llegado a sentir estancado y empezaba a pensar y darle vueltas al asunto y por qué había llegado hasta acá y qué hice yo para merecer esto o por qué me pasó esto y ahora cuáles son las consecuencias de esto que está ocurriendo. Pero pasaban las horas y no llegaba a nada, o sea, era dándole vueltas a esto, no llegaba a una información nueva, sino que siempre llegaba como a los mismos pensamientos. Y en algún punto recuerdo que lo que cambió fue escuchar a alguien que me dijera algo distinto a lo que yo estaba pensando y no es ¿por qué te pasó esto? Sino, bueno, ¿y qué es lo que quieres hacer ahora? ¿Qué aprendiste de esto? Y eso fue un poco diferente porque, bueno, si bien las respuestas tal vez no llegaron de manera inmediata, sí cortó ese loop en el que estaba y empecé a pensarme en las posibles soluciones a ese problema que tenía. Me parece que este es un buen punto de partida y es, pregúntate, ¿qué es lo que quieres hacer ahora con esto que sabes? Y ahí descubrí que lo que había hecho tiene un nombre en psicología. Se llama pasar del pensamiento abstracto al pensamiento concreto. Y es literalmente uno de los mecanismos más estudiados para salir de la rumiación. La investigación de algunos psicólogos como Ed Watkins mostró que cuando las personas se enfocan en el porqué abstracto de sus problemas, el riesgo de entrar en bucle mental aumenta. Cuando cambian la atención hacia lo concreto y hacia lo específico, el estado de ánimo negativo mejora más rápido. Así que bueno, si quizás estás pasando por ejemplo por una tusa y llevas meses preguntándote por qué te pasó eso que te pasó, por qué la relación terminó, más bien uno podría empezarse a preguntar qué quiero que sea diferente para la próxima vez o qué creo que pueda ser diferente para mi próxima relación. Hay una pregunta que te mantiene atrapado y otra que te libera.
La diferencia es si esta pregunta es abstracta o es concreta. A veces la pregunta abstracta es ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué yo? ¿Y cuáles son las causas de lo que me está pasando? La pregunta concreta es ¿qué necesito o qué puedo hacer para cambiar esto que me está ocurriendo? Y ahora hablemos de algunas herramientas que pueden guiarnos en este proceso. Antes de que piensen que voy a dar un proceso de 5 pasos que todos tienen que seguir al pie de la letra, quiero aclarar algo. Algunas veces las mejores reflexiones no llegan cuando las estamos forzando. Pueden ser cuando nos estamos bañando, cuando estamos en el transporte público o manejando en el carro, o en ese momento justo antes de dormirnos. Y eso no viene por azar, eso neurológicamente tiene una razón de ser. Lo que sí puedo ofrecerte son algunos tips que se han encontrado gracias a la investigación y que tú puedes probar a ver cuál te funciona mejor. Que quizá el tip número 1 le sirva a una persona, pero para otra sea el tip número 3. Así que bueno, empecemos. La primera herramienta es nombrar la situación. Aquí no hay que hacer nada más, es sencillamente nombrar que estás pasando por una situación de X tipo. No es tanto como me siento mal, sino más bien, por ejemplo, me siento ignorado por esta persona y eso me genera inseguridad. La investigación en metacognición, que es el pensar sobre cómo estamos pensando, refleja que cuando estamos nombrando la situación de manera específica, se activa nuestra corteza prefrontal, la que está encargada del raciocinio, de la toma de decisiones y de la reflexión. Nombrar las cosas ordena un poco lo que nos pasa y ordenar eso permite avanzar. La segunda herramienta es la del amigo sabio. Seguramente muchos han escuchado esto y es la pregunta de, bueno, si un amigo estuviera pasando por eso que tú estás pasando, ¿qué le dirías? Casi siempre la respuesta suele ser algo un poco más concreto o más amable que lo que nos diríamos a nosotros mismos. Y esto es algo que han encontrado los investigadores sobre la autocompasión. Y es que cuando aconsejamos a nuestros seres queridos o amigos, adoptamos ese papel de sabio. Así que adoptar este mismo papel con nosotros mismos activa esa parte de nosotros que tiende a resolver los problemas. Ahí estamos reflexionando, no estamos rumiando. La tercera herramienta es preguntarte hacia adelante. La reflexión, por ejemplo, se ve como ¿qué necesito de ahora en adelante? ¿Qué quiero que sea diferente la próxima vez? ¿Y qué puedo hacer para que las cosas mejoren? La rumiación es ¿por qué pasó esto? ¿Quién tuvo la culpa? La cuarta herramienta es salir del cerebro. Y sí, esto suena contraintuitivo viniendo de un episodio sobre la reflexión, pero hay investigaciones que demuestran que a veces salir a caminar, por ejemplo, o acostarte a ver una serie, a relajarte, puede terminar trayendo la respuesta que estás buscando. Hay neurocientíficos que han estudiado durante años el momento del ajá, ese instante en que una solución apareció de repente sin que estuvieras buscándola activamente. Y encontraron algo que es fascinante. Ese momento no ocurre durante el pensamiento forzado, sino que ocurre después de un periodo de descanso mental. Aunque no lo creas, el cerebro sigue trabajando de forma inconsciente sobre algunas de las cosas que están en tu cabeza, como si estuviera armando un puzzle de fichas que no parecen conectadas, y cuando la solución ya la tiene, te la arroja. Por eso es que la reflexión más profunda llega en esos lugares como en el café, en el transporte público o en la ducha, porque son momentos donde te relajas un poco más y donde dejas de pensar sobre lo que estás viviendo. Y esa es la razón por la que tus mejores ideas llegan en la ducha o cuando estás en esa fiesta. Esto se llama el insight y son momentos donde el cerebro conecta piezas que parecen inconexas cuando estás en un estado de relajación. El cerebro sigue trabajando y a veces lo hace mejor cuando dejas de forzar. Y la última herramienta es escribirlo. Pero vamos a profundizar un poco más, que hay vídeos en este canal que hablan de la herramienta de la escritura como algo terapéutico o que permite desarrollar nuestro bienestar. Trata de escribir de la manera más concreta qué es lo que me está pasando. Por ejemplo, yo empiezo a pensar, bueno, siento que estoy atravesando muchas situaciones que me están haciendo pensar todo el tiempo y no sé qué hacer y la vida, más bien yo puedo decir concretamente, hay varias situaciones que me tienen preocupado o estresado. Nombras el factor o las situaciones y eso que te hace pensar. Cuando llegas a nombrar esto de manera más concreta, escribir lo que estás pensando no es solo registrarlo, es también darle forma a todo eso que está dentro de ti buscando salida. A veces queremos encontrar soluciones inmediatas a esto que nos está pasando. Y escribir implica abrirse a un saber que todavía no es aparentemente conocido para nosotros, pero que está ahí esperando a ser visto. No es solo que la investigación haya demostrado, por ejemplo, que el journaling muestre que externalizar los pensamientos en el papel nos permita ver patrones o cosas que cuando está en nuestra cabeza no las vemos. Claro, no es solo eso. Es también empezar a darle cuerda a ese saber no sabido que está pulsando por salir. Por eso es que no tiene que ser largo, no tiene que ser concreto, a veces no se tiene que llegar a una conclusión, pero sí debe ser hecho. Y ahí sí, cuando externalices todo eso que estás pensando, puedes empezarlo a condensar un poco más. Por ejemplo, nombrar la situación,
y qué es lo que me está haciendo sentir esa situación. Y por último, ¿qué quiero hacer con esta situación? Y bueno, hay momentos donde nos sentimos bloqueados y parece que la reflexión no llega. ¿Qué pasa con ello? Bueno, no hay una fórmula única, pero sí hay una gran diferencia entre darle vueltas a algo y activamente intentar resolver algo que nos está pasando. Nombra eso que te está pasando con precisión. Pregúntate lo que le preguntarías a un amigo si estuviera en esa misma situación. Muévete del pasado al futuro, a lo que quieres que cambie de esto que estás viviendo. Y si nada de eso funciona, hay que dejar de forzar, hay que salir a caminar, hay que salir a divertirse un poco y hay que respirar también y esperar el mensaje de nuestra cabeza, porque siempre nuestra mente, aunque no parezca, de manera inconsciente está trabajando en muchas de estas cosas y luego nos va a dar un resultado cuando estemos relajados. Lo que me parece más bello es que todos tenemos esta capacidad innata de reflexionar. Solo necesitamos abrirle paso a eso. A veces es bueno quitarse un poco de en medio y dejar que eso ocurra. Así que la cabeza más clara no es el resultado de pensar mucho más, sino de pensar mejor. O de dejar de pensar un rato, por difícil que parezca. Creo que antes de finalizar, ahora que ya te di estas herramientas, lo importante es tener en cuenta la lógica en la que estamos. Podemos estar en un punto donde la rumiación nos tiene horas y horas pensando en algo y parece que queremos salir de eso, pero tampoco creo que la solución sea irse al otro punto donde tengamos que procesar las cosas de manera rápida y de manera que tengamos una solución ya. Creo que esto sigue unas lógicas de donde queremos ser más productivos todo el tiempo. Por eso es que desde un enfoque psicodinámico o psicoanalítico lo que se propone es llegar a un proceso de pensamiento auténtico. Una reflexión eficaz no es la que llega más rápido a una conclusión, sino la que permite que aparezca una comprensión, una verdad para cada sujeto que le permita hacer algo distinto frente a lo que le está pasando. Hoy vivimos rodeados de métodos para procesar más rápido, dejar de sufrir más rápido y pasar página más rápido. Pero yo creo que algunas de las reflexiones más importantes de nuestra vida no funcionan así. No son problemas matemáticos que se resuelven con una fórmula universal para todos. Son problemas que necesitan ser escuchados desde la singularidad de cada caso. Reflexionar no consiste únicamente en encontrar una solución inmediata o una conclusión. También consiste en desarrollar la paciencia necesaria para que una verdad propia pueda aparecer. La reflexión no siempre sirve para llegar rápido a una respuesta. A veces sirve para volvernos capaces de sostener una pregunta en el tiempo suficiente para que una respuesta con más madurez aparezca. Si quieres saber más sobre este tema para aspectos que estás trabajando personalmente y que no sabes cómo comenzar porque sientes que es mucha información lo que hay en tu cabeza, contáctame. Soy psicólogo y psicoanalista en formación y confío en que juntos podremos llevar este proceso de una manera terapéutica. Y bueno, gracias por ver este video y hasta la próxima.